millones y millones de réplicas de un solo gen. Y esto es muy importante no solo para aplicaciones biotecnológicas como clonación, poder aislar el gen y poder introducirlo en otro organismo, sino también poder utilizar la presencia de un gen que pudimos detectar en base a una secuencia muy específica para reconocer una especie o incluso una cepa específica de algún patógeno de interés. Tenemos el clásico ejemplo en donde con la PCR en punto final, que es la clásica en donde ustedes hacen la amplificación, luego sirven el producto en un gel de agarosa o de poliacrilamida y van a ver la migración de el amplicón que se produjo. Y en el caso, por ejemplo, de clasificación de cepas dentro de la especie dentro de una especie de patógeno, muchas veces para clasificarlas se hace uso de genes conservados, en donde tenemos una región del gen eh, cuya secuencia se mantiene igual en todas las variantes de esa especie. Y contra esas secuencias podemos diseñar los primers. Y, pero que la región interna puede tener variaciones de secuencia que al final les dan variaciones de longitud. Entonces, cuando amplificamos, vamos a tener fragmentos de distinta longitud dependiendo de la variante, ya sea una cepa o una especie distinta. Y eso nos permite, solo con una amplificación y un fragmento de PCR, determinar esa variante de interés. Hay otra opción en donde la región, la misma región donde se hibridizan los primers, es diferente para cada cepa, que es específicamente la que se muestra en esta figura. Entonces necesitaríamos juegos de primers que son específicos para cada una de ellas y dependiendo del que hibridice y el tamaño de banda que veamos, es la cepa o especie de patógeno que estamos logrando detectar. Eso en los casos más sencillos, una PCR en punto final. Sin embargo, la punto final no es necesariamente la más sensible. Tampoco es cuantitativa, es semi-cuantitativa. Uno solo puede hacer determinaciones relativas de cuánto había presente del material genético original y por ende del patógeno, haciendo estimaciones relativas de la intensidad de la banda contra la intensidad de la banda en los marcadores y cuánto eso equivale en microgramos según las especificaciones del fabricante del marcador molecular, del marcador de peso molecular. Así que para tener determinaciones más exactas y con mayor nivel de sensibilidad, utilizamos la PCR en tiempo real. Pero bueno, antes de hablarles de PCR en tiempo real, una aplicación adicional de la punto final en donde la detección de variantes no se basa únicamente en el amplicón, sino que hacemos la PCR y ese producto de PCR lo digerimos con enzimas de restricción. Eso se conoce como PCR RFLP. RFLP es eh, polimorfismos en longitud del fragmento de restricción. Y de hecho, esta es una técnica que hemos utilizado nosotros mucho en el laboratorio para tipar a nivel de especie a los parásitos de Leishmania. Nosotros trabajamos haciendo estudios de diversidad genética, de búsqueda de fármacos, vacunas contra Leishmania. En Panamá la especie principal es Leishmania panamensis, pero también se sabe que circulan otras especies como brasilensis, guyanensis, amazonensis y mexicana en menor proporción. Y bueno, cada vez que tenemos aislados de un paciente, aislados de campo, necesitamos tipar esos aislados para saber a qué especie pertenecen. Y hay una manera muy sencilla de hacerlo solo con PCR y enzimas de restricción, que es esta. Se identificó hace cerca de 10 años este sistema de enzimas de restricción en donde se amplifica el gen que codifica para la proteína de choque térmico número 70. Es un solo juego de primers que es universal para todas las especies. Este es el caso que les decía en donde hibridiza en una región que es común para todos. Pero dentro del gen
dependiendo esas especies se agrupan por complejos especies y dentro de cada complejo hay un cierto número de especies. Dependiendo del complejo y dependiendo de las especies, tienen ciertos cambios internos en la secuencia del gen que hacen que sean susceptibles a la digestión de enzimas de restricción específica. Por ejemplo, todas son susceptibles a la digestión por esta enzima, la JAE3, y esta principalmente nos permite separar por complejos. Estas especies son las del complejo Donovani, la del complejo de Leishmania trópica, Mayor, este es el complejo de Mexicana, este es el complejo Brasiliensis principalmente. Pero no permite diferenciar las especies dentro del complejo. Y para esto, después de mucho trabajo, se caracterizó que con estas enzimas de restricción, por ejemplo, dentro del complejo Donovani, para diferenciar si era Donovani o Leishmania infantum, utilizando esta enzima encontrábamos estos dos patrones de restricción característicos que nos permitía distinguir entre especies. Lo mismo aquí en Trópica, Mayor. Aquí el importante para nosotros que trabajamos aquí en Panamá, donde abundan las especies del subgénero Viania, son todas estas del complejo brasiliensis, complejo guyanensis, que era que con solo JE3 no se podían distinguir claramente. Ya con estas dos enzimas, la RCA1 y la BCC1, podemos distinguir específicamente si se trata de Leishmania peruviana, brasiliensis, panamensis o guyanensis. Sobre todo estas dos son las que uno tiende a encontrar más abundantemente en Panamá y en Colombia, y es muy importante distinguirlas. Primero se pensaba incluso que era la misma especie, eran solo una cepa distinta, pero ya en varios estudios genéticos, e incluso ustedes viendo aquí, la diferencia en el patrón de restricción puede verse que son dos especies distintas. Y eso lo hemos estado implementando mucho en el laboratorio. Este es un gel real de nosotros en el laboratorio, en donde tenemos dos aislados de Leishmania panamensis, uno de guyanensis. Aquí pueden ver que hacemos la doble restricción. Aquí está el marcador de peso molecular. Este es el fragmento nativo, sin el amplicón, sin haberle aplicado enzimas de restricción. Esta es con JE3 para comprobar el complejo. En el caso de las tres, es igual porque es el mismo complejo, complejo guyanensis. Y ya cuando aplicamos la BCC1, tenemos estas dos, el patrón característico de panamensis y en esta el de guyanensis. Y esto nos ha permitido clasificar exitosamente todos los aislados que hemos estado colectando en el país. Ahora, lo que sí les comentaba de la PCR en tiempo real. Esta tiene mayor sensibilidad y nos permite cuantificar porque al momento que está ocurriendo la amplificación, uno incluye una especie de reportero fluorescente que permite detectar la cantidad de material genético que se está produciendo en el momento. Y esto generalmente se hace con dos estrategias principales. Una, esa es la más sencilla, dependiendo de si escasean los recursos económicos, es usar con la mezcla de PCR, un fluoróforo que su estado basal no emite ningún tipo de fluorescencia. Y cuando se va dando la amplificación de ADN, el proceso aquí de PCR es igual, se da la desnaturalización, se unen los primers, se va amplificando. Pero este fluoróforo tiene afinidad con las bases nitrogenadas del ADN. Así que a medida que la doble hebra nueva se vaya sintetizando, ese fluoróforo se va a intercalar dentro de las bases nitrogenadas. Y cuando se intercala, hace una transición a un estado activo, altamente fluorescente. Así que cada vez que se une y ya hay un producto de doble hebra de ADN, él emite fluorescencia. Eso permite, por eso se llama PCR en tiempo real. En tiempo real estamos viendo la amplificación del material genético. Cada vez que hay nuevos productos de doble hebra, va aumentando la señal de fluorescencia. Y esto permite cuantificar, aumenta la sensibilidad porque desde
como es más potente de detectar que simplemente el marcador que se usa en la PCR en punto final, a, ya a ciertos niveles muy bajos de ciclos, si hay una cantidad mínima de material genético, ya uno puede empezar a detectar. Claro, esto se puede optimizar también escogiendo para fines diagnósticos genes que uno sepa que están en mayor número de copias en el patógeno, o si uno está amplificando RNA, genes que uno sepa que se están transcribiendo con una mayor tasa que otros. Así va a haber más RNAs disponibles y se va a poder detectar mucho más temprano en el proceso de replicación. Hay otra forma más sofisticada, es más cara, evidentemente, en donde se usa una sonda específica al material genético. Esta de hecho, es la más específica porque como tiene una secuencia diseñada contra el target que uno quiere detectar, la unión inequívocamente les indica que es la especie o la cepa que están buscando detectar. Esta sonda tiene también un fluoróforo que en este caso su estado no cambia al unirse al DNA de doble cadena, sino que él está activo, pero aquí hay otro material que se llama quencher que está absorbiendo toda la fluorescencia y no permite que se detecte. Cuando el material genético se está replicando y la sonda encuentra la secuencia complementaria, ella se expande, el quencher se libera, se expande y el fluoróforo se libera y al no estar en contacto con el quencher ya la fluorescencia se puede detectar. Y eso es indicativo de que, bueno, estaba presente el organismo que estábamos buscando detectar, porque hubo hibridación de la zona. Este es un ejemplo de las gráficas que podemos ver cuando utilizamos PCR en tiempo real. Este es simplemente cómo va aumentando la señal. Esto es aquí en el eje, el número de ciclos. Esta es la señal de fluorescencia. Y ven cómo va aumentando. Y aquí hay un nivel umbral. Cuando él pasa este umbral de detección, es que este umbral se define de acuerdo al ruido, porque todos los materiales tienen un nivel de fluorescencia basal. Cuando la fluorescencia que se va produciendo, ya sea por el fluoróforo intercalante o la sonda con fluoróforo, sobrepasa ese nivel de ruido, es que se puede decir que lo que estamos detectando es fiable y es una señal debido a que hay eh, un material genético de interés. Ahora, ven que aquí hay distintas curvas que empiezan en distintos ciclos y esto es debido a la cantidad de parásito o bacteria, virus de interés y por ende su material genético que haya habido al inicio. Por ejemplo, tomemos el ejemplo actual de la pandemia de COVID-19 para detectar el virus del SARS-CoV-2. A mayor carga viral que tenga la persona a la que le realizan el hisopado, mayor material genético va a haber al inicio y por lo tanto la amplificación, el número de ciclos que se requiere para que la señal de fluorescencia sobrepase este ruido va a ser menor, porque va a haber muchos templados de ese material genético a los que se va a estar uniendo la sonda y se van a estar amplificando desde el primer ciclo. Así que pueden ver que levanta señal desde el ciclo 10, definitivamente es una persona que tenía, tomando el ejemplo de la carga viral, una alta carga viral. En cambio, individuos que levanten por encima del umbral a ciclos tan tardíos como el 23, 24, 25 tenían una carga viral muy baja, casi muy difícil de detectar. Y bueno, traje a colación esto porque este es otro de las aplicaciones que estamos llevando a cabo en el instituto. El Indicasat está colaborando junto con la empresa Cevaxin para el proyecto de validación en ensayo clínico de una de las vacunas contra SARS-CoV-2, una vacuna basada en RNA de la empresa alemana CureVac. Y parte del protocolo de evaluación de las vacunas es que a los pacientes
que se reclutan, o a los voluntarios que se reclutan, no son pacientes porque no deben estar enfermos, los voluntarios que se reclutan, hay que hacerles un hisopado previo a la vacunación para asegurarse que no tienen una infección activa. Aparte de eso, también se le toma muestra de sangre para corroborar que no tienen anticuerpos previos, porque hay que asegurar que los individuos que participan no hayan sido infectados nunca con el virus. Solo de esa manera podemos asegurarnos que si al final del seguimiento en el ensayo ellos levantan anticuerpos, es porque fue debido a la vacuna y la vacuna fue realmente inmunogénica y no porque durante el proceso tuvieron una infección y fue la infección la que levantó respuesta inmune. Y bueno, este diagnóstico también se haría durante el seguimiento si hubiera sospecha de exposición de alguno de los pacientes o si se presentaran síntomas de resfriado para descartar que no fue infectado. Y al final, para asegurarnos que, nuevamente, que no haya ninguna infección activa al inicio que pueda ser pre o asintomática. En este caso, el SARS-CoV-2 es un virus de ARN, pero bueno, el proceso funciona prácticamente similar al anterior, simplemente que cuando se extrae el ARN, en vez de utilizarse una polimerasa normal, se utiliza una transcriptasa reversa que permite producir ADN copia de este material genético. Y a este ADN copia se le aplica el proceso de PCR con los primers. Como les comenté, la PCR en tiempo real aumenta su sensibilidad si utilizamos como dianas moleculares genes que estén en mayor cantidad o altamente expresados. Por eso la mayoría de los kits diagnósticos para PCR están basados en los genes de la envoltura, la nucleocápside y de la misma polimerasa, porque se han visto que son de los genes que se encuentran en mayor número de copias durante el proceso de replicación viral del SARS-CoV-2 dentro de las células. Así que, en teoría, incluso habiendo una infección reciente con una carga viral relativamente baja, estos genes deben estar en suficiente número de copias para poderlo detectar. Lo otro es que, bueno, aquí no se hace ningún tipo de tipado adicional y la especificidad de esta prueba está basada principalmente en que los primers son específicos para este virus. Se han hecho pruebas de reactividad cruzada con otros coronavirus humanos, sobre todo los que producen resfriado común, e incluso con otros genes, otros virus que podrían ser comunes en la región, de pronto clavivirus como el dengue, Zika, chikungunya, para asegurarnos que no hay reactividad cruzada. Y esto se ha logrado en gran medida a las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Estamos en una época en donde hemos podido secuenciar en tiempo real, miles y miles de genomas de este virus y ya contamos con miles de genomas de los otros coronavirus y otros virus de importancia ya guardados en bases de datos. Y comparando las secuencias de los genes, de los posibles genes Diana para estas PCR, se han podido identificar secuencias que son específicas de cada una de estas especies y que permiten que una sola PCR, solo detectando eh, una batería de hasta 3 productos de amplificación, podamos tener certeza de que es específico para ese virus, que no estamos teniendo un falso positivo por contaminación con una especie viral relacionada. Así que, como pueden ver, las técnicas de secuenciación de nueva generación han permitido en gran medida el avance del diagnóstico molecular y la rápida implementación de nuevos marcadores y de técnicas más específicas y más sensibles. Así que por eso les quería traer un poco cómo funciona la secuenciación, tanto la secuenciación tradicional como la de nueva generación. Y bueno, los que hayan tenido oportunidad de trabajar con estos equipos, que ya están un poco viejos, estos son los clásicos secuenciadores de electroforesis capilar de la compañía Applied Biosystems. Y estos
funcionan esencialmente con la metodología de secuenciación de Sanger. Era la metodología clásica en donde se hacía una reacción de PCR para amplificar el genoma, pero se mezcla en la reacción se mezclan nucleótidos normales que tienen el clásico hidroxilo en este carbono para poder hacer el enlace fosfodiéster que extiende la cadena, y tenemos estos hidroxinucleótidos, en donde en este carbono, en lugar de tener el hidroxilo que permite la formación del enlace fosfodiéster, tienen solo un hidrógeno. Así que cada vez que hay extensión de la cadena, pero se incorpora un hidroxinucleótido, se termina la síntesis. Estos kits, los dihidroxinucleótidos, dependiendo si es adenina, guanina, citosina o timina, suelen estar conjugados con un fluoróforo, cada base con un color distinto. Y eso permite, a medida que se va sintetizando, cuando termina la cadena, uno sabe en ese punto qué base era. Bueno, que se extendieron 3 nucleótidos y terminó en una A. La tercera posición es una adenina. Hay otra cadena que se extendió 6 nucleótidos y terminó en una G. El sexto nucleótido es una guanina. Y eso se corre en electroforesis capilar y se va viendo el orden de los fragmentos y a qué base corresponde cada uno, y así se sacaba la secuencia del gen de interés. Y bueno, secuenciando varios genes o fragmentos relativamente grandes se lograban ensamblar genomas. Sin embargo, esta tecnología era muy rigurosa, era con decirles que el genoma humano se secuenció utilizando esta tecnología y demoró más de 10 años poder secuenciar todo el genoma humano y costó miles de millones de dólares. Pero con el surgimiento de las tecnologías de secuenciación de nueva generación, eso ha cambiado. Desde que aquí pueden ver esta gráfica en donde en este eje se muestra cuánto era el costo por gigabase de ADN, y aquí se ve cuántas gigabases se pueden generar por semana con cada una de esas tecnologías. Y podemos ver que a lo largo de los años, a medida que han ido surgiendo las nuevas plataformas de secuenciación de nueva generación, no solo ha aumentado el output de información que se puede generar en una sola semana, sino que drásticamente se han ido reduciendo los costos. Tanto así que esto está hasta 2014, pero hasta 2014 podíamos tener aproximadamente 45 genomas humanos generados por día a un costo de solo $1000, cuando anteriormente el primer genoma humano había costado más de $1 billón y había tomado más de 10 años. Claro, esto también ha ayudado no solo con la mejora en esas plataformas de secuenciación, que aquí les traigo las plataformas de Illumina, que son las más utilizadas convencionalmente, sobre todo para las aplicaciones más cotidianas de laboratorio, y sobre todo para las metodologías de diagnóstico son las que resultan más prácticas. Pero bueno, eso no solo ha sido la misma tecnología de secuenciación, sino también las metodologías de análisis, el aumento de la capacidad de procesamiento informático para manejar esos datos, y también el conocimiento de cuáles son las dinámicas de los genomas, sus estructuras y cómo ensamblarlos más eficientemente. Ahora, estas tecnologías, aquí les voy a dar solo el ejemplo de cómo funciona la tecnología de Illumina. Esta es radicalmente diferente a la anterior. Aquí se agarra todo el genoma del organismo que queramos secuenciar y se fragmenta en millones de pedacitos. Para Illumina generalmente son fragmentos de 200 pares de base, no más de... Y a cada fragmento se le ligan dos adaptadores. Estos adaptadores son complementarios a unos primers que están fijados en un chip que va en el secuenciador de nueva generación. La hebra, entonces, se va a unir a uno de los primers que sea complementario a uno de los extremos de los adaptadores que tiene,
y allí va a iniciar el proceso de PCR. La polimerasa va a elongar la hebra complementaria, como ven aquí, y después se van a dar unos procesos de lavado en donde la hebra original que no surgió a partir del primer es eliminada. Luego, esta que está fijada en el primer se dobla y el otro adaptador se complementa con el primer que le corresponde y hay otro proceso de síntesis por la polimerasa y aquí vemos que se da este proceso de puente, se llama síntesis en puente y ahora tenemos dos hebras que se originaron de de los dos primers opuestos a los adaptadores que tenían. Este proceso se va repitiendo sucesivamente, se van dando esas amplificaciones en puente hasta que se llena toda la placa. Estas placas tienen en verdad capacidad para millones y millones de fragmentos. Y ya ahí lo satura y termina, se acaba la capacidad óptima de la placa. Mientras que eso va ocurriendo, también hay otros lavados intermedios mientras que se va dando la síntesis. Porque a diferencia de la secuenciación de Sanger, que simplemente terminaba la síntesis cuando se unía el dideoxinucleótido, aquí no se utilizan dideoxinucleótidos, sino que eh, se alimenta el secuenciador, digamos, solo con guaninas. Y luego se hace un lavado. Las guaninas, esas van a tener un fluoróforo fijado. Cada uno de los nucleótidos sigue teniendo fluoróforos fijados. Y por imagenología se ve si se levanta una señal de fluorescencia. Se lava, luego se mete la adenina fluorescente, se lava, se ve si hubo señal. Y así se va viendo por cada vez qué nucleótido es el que realmente se va incorporando. Estas imágenes después llevan ciertos procesos de corrección de la señal para asegurarnos que tenemos la determinación más fiable posible de cuál fue la base que se incorporó. Y después ese archivo de imagen se transforma en un archivo de texto que contiene la secuencia y es con lo que se va a trabajar para los pasos siguientes de ensamblaje o de análisis de los genomas. Y bueno, como les dije, esta tecnología ha tenido muchas aplicaciones importantes. Una es ver las variaciones en el genoma, no solo de mutaciones puntuales, mutaciones en la secuencia, que son los famosos SNPs, o mutaciones de un solo nucleótido, sino otros tipos de cambios a grandes rasgos en el genoma, como variaciones en el número de copias de un solo gen. A veces hay genes que tienen múltiples copias dependiendo de la biología del organismo, rearreglos de genes, incluso cambios en el número de cromosomas, lo que se conoce como aneuploidías. Y aquí es donde está la aplicación más importante para el desarrollo de marcadores moleculares, sobre todo con las tecnologías de nueva generación. Tomó mucho auge utilizar estos polimorfismos de un solo nucleótido como marcadores moleculares. Encontrar patrones de estos nucleótidos que estuvieran fijos en cepas de interés, en patógenos de interés. De pronto determinar si hay alguna de esas variantes fijas en una cepa de un determinado patógeno que se conozca que es más virulento que otro. De hecho, esto es lo que se ha estado tratando de seguir con la actual pandemia de COVID-19, ver si se identifican SNPs dentro de los genes de interés que podrían variar la virulencia o patogenicidad del virus y ver si alguno se está fijando. Hasta el momento no se ha encontrado nada significativo eh, que se pueda relacionar con un virus más agresivo. Pero en general ese es el tipo de marcador molecular utilizado ahora por excelencia. También, bueno, está el proceso de ensamblar genomas desde cero. Para eso sí, la plataforma que les mostré, que es Illumina, genera fragmentos de lectura cortos, como les dije, no más de 200 pares de base. Para ensamblar un genoma sí se requiere, hay más tecnología, hay otras plataformas de secuenciación de nueva generación que generan fragmentos mucho más largos y generalmente cuando uno va a ensamblar un genoma de cero, tiene que combinar
el uso de ambas plataformas, generalmente para tener un andamiaje más largo, con los reads largos, y llenar los huecos que queden con la metodología de reads más pequeños. Pero ya teniendo genomas de referencia, entonces el resto de los trabajos de identificación, de mapeo, de variantes se puede utilizar, se puede hacer perfectamente solo con las tecnologías de lecturas cortas. Y bueno, otra de las aplicaciones más importantes es la de RNA-seq, que es detectar los niveles de expresión de un gen. O sea, aquí se detecta directamente, principalmente con los niveles de expresión de un gen sería ARN mensajero, que igual también se puede utilizar para hacer estudios de otras variantes de ARN que cumplen otras funciones en la célula. Aquí una de las aplicaciones más importantes ha sido también al ver variaciones en expresión de genes frente a ciertos estímulos o también en ciertas variantes virulentas o más o menos patogénicas de alguna bacteria, virus o parásito. Se ha podido identificar también genes que pueden ser utilizados luego como marcadores moleculares o incluso no solo marcadores moleculares, sino como dianas para desarrollar fármacos y vacunas. Aquí les quería traer un ejemplo de un marcador molecular que es como una expansión de esos SNPs y se conocen como microsatélites, que es cuando hay una secuencia, por ejemplo, en este ejemplo tenemos la secuencia GATA, pero es una secuencia que tiende a repetirse un cierto número de veces, pero que puede variar entre cepas de un mismo organismo. Por ejemplo, este primer individuo tiene solo 8 repeticiones, aquí hay 9 repeticiones y aquí hay 10. Así que si hacemos una amplificación de ese locus de microsatélites, podremos diferenciar cada uno de esos organismos por la variación en la longitud de ese segmento. Entonces, normalmente lo que se busca es encontrar una secuencia que limite esa región de microsatélites y que esté conservada a nivel de especie para que podamos usar unos primers universales contra todos los individuos de especie, pero que nos permita identificar cepas de interés por la variación en el número de repeticiones dentro de esa región. Eso en la naturaleza ocurre por un fenómeno que se conoce como, en español sería algo así como el el desliz de la polimerasa, en donde se está sintetizando la hebra complementaria, pero la polimerasa se separa en un momento. Cuando hay esa separación, también la hebra que se está sintetizando en el momento se disocia y puede o formarse un loop en en la hebra que se está formando, o se forma el loop en la hebra de ADN molde. En el caso de que se forme un loop acá, lo que va a ocurrir es que se va a volver a copiar una sección que había sido copiada previamente y el nuevo material genético va a tener al menos una copia adicional de esa repetición. En el caso de que se forme el loop en el templado, va a faltar una repetición por copiar y se va a cortar el número de repeticiones. Y así es como se van formando las variaciones en longitud de estas regiones de microsatélites en la naturaleza. Esto es importante, esto nos sirvió para, hace unos años, mientras que yo estaba en el doctorado, desarrollamos marcadores microsatélites para Leishmania, para poder hacer estudios de diversidad genética en el país. Y la estrategia normal para desarrollar microsatélites era predefinir la repetición que queríamos detectar, utilizar sondas que pudieran detectar esa repetición y agarrar el genoma, partirlo, clonarlo en bacterias, utilizar la sonda y ver cuál pegaba, poder aislar esa secuencia
y eso era un proceso demasiado laborioso. Pero en esa época nosotros estábamos ya en el proyecto de secuenciación del genoma de Leishmania panamensis. Nuestro grupo secuenció el genoma de referencia de la especie. En esa época trabajamos con una plataforma llamada Roche, que era de fragmentos más largos porque necesitábamos ensamblar el genoma de cero. Y mientras que ensamblábamos eso, y esto es sin necesidad de tenerlo totalmente armado, ya con los fragmentos que originaba el primer paso de ensamblaje, podíamos pasarlo por un programa que detectaba repeticiones de microsatélites. Y con eso pudimos extraer todos los microsatélites posibles dentro del genoma. Todos los microsatélites posibles y con las especificaciones que queríamos, porque también dependiendo del el tipo de repetición, si son 2 nucleótidos, 3, 4, puede ser más abundante, puede ser más polimórfico. Nosotros nos concentramos en repeticiones de 3 nucleótidos. Y con el proceso tradicional que les mencionaba, podríamos haber, con suerte, haber obtenido, si acaso, 20. Aquí logramos identificar 406 loci de microsatélites que fueron de interés. Al final eso pasó por varios procesos de optimización. Utilizamos un primer universal que se adaptaba al primer forward de la reacción para que solo ese tuviera el fluoróforo y hacer la reacción más barata. Y vimos cuáles eran los que tenían menor nivel de ruido, mayor sensibilidad. Al final nos quedamos con un panel de 17, pero 17 que posiblemente no hubiéramos podido identificar si lo hubiéramos hecho por la metodología tradicional, en lugar de haber escaneado todo el genoma, gracias a las tecnologías de nueva generación. Y bueno, esto, una vez que uno identificaba los microsatélites y desarrollaba los primers, eso se corre como una electroforesis normal, simplemente que aquí lo hicimos por electroforesis capilar, en donde cada pico representa lo que en un gel normalmente ustedes verían como una banda. Y aquí simplemente tenemos varios aislados distintos de Leishmania panamensis, en donde podemos ver que hay, para un mismo locus, hay variantes de longitud. Y bueno, Leishmania suele ser mayoritariamente diploide en sus cromosomas, así que vemos que hay aislados que tienen 2 bandas porque es heterocigoto para ese locus, otros que son homocigotos, pero igual ven que hay una variedad de tallas dentro de la población. Y eso nos permite, si esos patrones los podemos eh, correlacionar con alguna característica clínica o epidemiológica de interés y ver que ese patrón queda fijo, o sea, está fijo en esos individuos, utilizarlo como un marcador para ese tipo para esa característica, porque tiene la posibilidad de que no, el microsatélite no es el que origina ese fenotipo, pero puede estarse heredando ligado. Ahora, después de ese proyecto, nosotros nos embarcamos en estudiar el fenómeno de resistencia a antimoniales en Leishmania. El tratamiento principal contra la leishmaniasis en Panamá es el antimoniate de meglumina. Se conoce con el nombre comercial de glucantime y está basado en antimonio pentavalente. El problema es que estos medicamentos no solo son muy tóxicos y muchas personas no terminan el tratamiento por lo doloroso que es, por los efectos que les produce durante el tratamiento es prolongado, es cerca de 20 días o más, si no tienen que repetir. Y aparte, se habían estado reportando muchos casos de falla terapéutica y nosotros queríamos saber si era debido que, a fallas en el tratamiento porque la gente no lo seguía disciplinadamente, o si se debía a que en verdad estaban surgiendo cepas resistentes. Así que empezamos a colectar aislados
en el país y también hacer experimentos generando parásitos resistentes en el laboratorio para ver si podíamos identificar genes que ya se habían relacionado con resistencia y también ver si de pronto podíamos lograr aislar algún marcador molecular que pudiera servir para definir una prueba rápida de identificación de variantes resistentes. Ahora, el problema de Leishmania es que sus cambios no se reducen solo a SNPs, no se reducen solo a cambios en nucleótidos dentro de las secuencias de los genes, sino que es mucho más complejo. El parásito suele, uno, tener aneuploidía en mosaico. ¿Qué es esto? Dentro de una misma población, dentro de un mismo cultivo, puede haber parásitos con número variantes de cromosomas en cromosomas específicos. Y esto se ha visto que es porque el parásito tiende a aumentar el número de copias de los cromosomas que contienen genes que le sirven para evadir el efecto de las drogas o para evadir la respuesta inmune. Por el contrario, también puede reducir el número de cromosomas si allí se encuentran genes que sirven para que entren los fármacos que le hacen daño. También, aparte de variar el número de cromosomas, puede variar el número de copias de ese gen específico dentro del cromosoma, que sean esas amplificaciones en tándem. O incluso se ha visto que hay amplificaciones episómicas, en donde se hace una réplica de una región con genes que le sirven para evadir la acción, esa acción farmacológica, y se forman pequeños episomas con esos genes que también lo siguen expresando a través del tiempo. Así que encontrar solo un marcador que fuera a nivel de secuencia estaba un poco complicado. Así que, ¿qué hicimos? Nosotros teníamos una cepa de referencia en el laboratorio que tenía este nivel de sensibilidad a antimonio, una dosis efectiva media de 212 micromolar de antimonio. Y hicimos mutantes para hacerlo súper resistente hasta que resistiera cerca de 2000 micromolar. Y aparte de eso, teníamos aislados de campo para ver si encontrábamos un patrón similar de expresión o de estructura genómica en esos aislados que pudieran indicar que había resistencia. Este es un heatmap en donde se muestra, este es el heatmap de los distintos mutantes que hicimos en el laboratorio, resistentes a distintas concentraciones de antimonio, 50, 100 hasta 2000 micromolar. En el eje Y están los 35 cromosomas que posee Leishmania panamensis. Y en el código de color, azul significa que está en estado diploide, verde triploide, amarillo tetraploide y así sucesivamente. Y podemos ver cómo hubo varios cromosomas en donde a medida que se aumentaba la selección con mayor concentración de antimonio, había ciertos cromosomas específicos que iban aumentando su ploidía. Sobre todo este cromosoma 23, el cromosoma 31, en donde hay genes relevantes para la exportación e importación de fármacos. Ese es otro heatmap con la cepa de referencia y comparando dos aislados de campo representativos que tuvimos, y pueden ver que en los aislados de campo no encontramos casi variantes en el número de copias de los cromosomas. Era bastante estable y parecía no estar seleccionando para resistencia contra antimoniales. Estas gráficas, lo mismo, tenemos por código de color los mutantes sensibles de menor a mayor concentración de antimonio. Y este es un zoom a una región del cromosoma 23, en donde hay una familia de genes que sirven para expulsar drogas, entre ellas la MRPA. Y aquí podemos ver que a mayor los aislados que eran resistentes a mayor concentración de antimonio poseen un mayor número de copias de ese gen.
Aquí lo que se grafica es las lecturas, cuántas lecturas se hacen de ese gen cuando se secuencia. Y eso se mapea contra el genoma de referencia y entre más fragmentos mapean, quiere decir que hay más copias presentes. Así que evidentemente el MRPA, que es para expulsar drogas, había aumentado, eso le confiere resistencia. Pero en contraposición hay un balance en la cantidad de material genético que puede replicar el parásito. Entonces aquí vemos un proceso, un fenómeno inverso. Esta es una región en donde hay genes muy relacionados con virulencia y con el fitness del parásito en la naturaleza. Y aquí de hecho vemos que a medida que se hacía más resistente a drogas, esos genes disminuían. Eso hipotetizamos que era para compensar la carga en la homeostasis que implicaba para el parásito aumentar estos otros genes. Eso fue otra cosa interesante. Nosotros, hay un transportador conocido como apogliceroporina, que se sabe que se utiliza para importar antimonio. Y nos había llamado la atención que en nuestros mutantes no habíamos visto ninguna alteración en la coagliceroporina. Normalmente tiende a disminuirse. Pero cuando comparamos los mutantes, que son estos de aquí abajo, con los dos aislados de campo, que son los que están en rosado y morado, vimos que ya de por sí los mutantes y la cepa original de laboratorio tenían una deleción parcial en el gen de coagliceroporina, tenían menos número de copias. Y eso podría explicar por qué su S50 basal estaba ya en 212, cuando normalmente esa dosis se acerca a la concentración promedio que se calcula que tiene el antimonio cuando se administra en una persona con el tratamiento convencional. Estos helados de campo tenían un S50 muchísimo menor de 50. Así que se puede ver que ya ese cambio no lo habíamos observado porque ya nuestra cepa de referencia de laboratorio tenía una deleción parcial, pero los de campo tenían los niveles de cogliceroporina normal. En el caso de variaciones en el número de copias del gen, ya no en el número de cromosomas, encontramos sí cambios también en varios genes relacionados sobre todo con la entrada del parásito a la célula, con su capacidad de virulencia. Pero no logramos encontrar ningún SNP que fuera relevante, lo que nos llevó a la conclusión de que, dado las características de plasticidad genómica de Leishmania y cómo actúa frente a la exposición a drogas, no era viable desarrollar un método de diagnóstico basado solo en SNPs, sino que poder identificar variantes que sean resistentes implica tener que hacer un proceso de secuenciación, por lo menos de ciertos genes, pero de ciertos genes que se sabe que son target en ese fenómeno, pero secuenciación completa al menos, y analizar la profundidad de reads como les mostré para ver el cambio en el número de copias. Sin embargo, dada los avances en tecnologías de secuenciación de nueva generación y el abaratamiento de los costos, no parece ser que sea un proceso tan imposible de implementar a largo plazo como van avanzando las tecnologías y los precios. Este trabajo lo publicamos el año pasado y aparte de eso, yo quería cerrar mostrándoles no solo la utilidad de esto para el diagnóstico, para identificar variantes, sino al final cómo todo esto que detectamos para poder identificar ciertas variantes puede también traducirse al desarrollo de terapias. Nosotros hemos estado trabajando hace ya 2 años en tratar de desarrollar vacunas contra la Leishmania. No existe ninguna vacuna de uso en humano aprobada. Y nosotros habíamos estado tratando de implementar estrategias de predicción bioinformática para encontrar
péptidos con capacidad inmunogénica. ¿Por qué? Porque ya se ha visto en otros organismos, en publicaciones previas, que péptidos diseñados con alta afinidad contra los complejos, contra el complejo principal de histocompatibilidad podían generar una respuesta inmune robusta. Contra la Leishmania, como es un parásito intracelular, la respuesta que más sirve es la respuesta celular de células T. Y aquí podemos ver eh, los péptidos que son digeridos en Leishmania son presentados tanto por el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, cuando estos son degradados por el proteosoma, como por el complejo principal de histocompatibilidad 2. Y ambos permiten la oxidación de células T, CD8 y CD4. Nosotros lo que hicimos es, al tener toda la información del genoma de Leishmania, agarramos todo el proteoma teórico, lo digerimos en todos los posibles péptidos posibles, esto en simulación computadora, y lo pasamos por bases de datos y programas que utilizan algoritmos de aprendizaje automatizado, y esto permite identificar motivos de aminoácidos que ya se sabe que tienen alta afinidad con los surcos del complejo principal de esa compatibilidad, que pueden tener alta afinidad y que pueden ser presentados. Para eso, pero bueno, o sea, este complejo principal de isocompatibilidad también tiene muchas variantes alélicas dentro de la población humana. Como nosotros estábamos desarrollando esto principalmente para Centroamérica, Panamá, para desarrollar vacunas contra Leishmania, contra especies de Viania, Leishmania viania, sobre todo panamensis, nosotros escogimos hacer este paneo de péptidos contra MHC utilizando los alelos que en teoría son más abundantes en la población centroamericana. No había un registro propiamente de Centroamérica, así que agarramos los que fueran más frecuentes entre Norte y Suramérica. Y con eso hicimos todas las simulaciones con varios programas. Algunos programas dieron mayor número de hits que otros, pero al final nosotros decidimos quedarnos con la intersección de varios, o sea, los péptidos que hubieran sido predichos por más de un programa y que hubieran sido catalogados como strong binders, o sea, que se unen con alta afinidad al surco del MHC. En base a eso, nosotros desarrollamos una base de datos que se llama Bienetopes, es de acceso público a través de este link. Igual también pueden acceder a través del portal de Indicasat y está disponible para toda la comunidad científica. Igual, esta base de datos fue publicada, pero el trabajo lo hemos continuado. Ahora, las predicciones que se hicieron en un primer momento solo a nivel de utilizando la secuencia, las estamos refinando con, con informática estructural, agarrando la estructura tridimensional de esos MHC y de esos péptidos y viendo la, bueno, la afinidad real, entre comillas, pero lo más cercano posible, de acuerdo a las capacidades de cómputo que tenemos. Y los que también por ese proceso de con mayor afinidad, entonces los sintetizaríamos en el laboratorio para hacer las pruebas ya con estimulando células humanas y viendo si se activa la proliferación de células T y la producción de ciertas citoquinas relacionadas con la activación de estas células. Así que, bueno, esto en general era lo que les quería presentar, un poco un pantallazo del trabajo que hacemos en el laboratorio, cómo aplicamos los métodos basados en PCR y tecnologías basadas en genómica para diagnóstico molecular, para encontrar e identificar variantes interesantes de patógenos y al mismo tiempo identificar genes que no solo sirvan como marcadores moleculares, sino también como dianas terapéuticas, incluso para desarrollo de vacunas. Agradecer a todo el personal del centro que ha contribuido entre coinvestigadores,
estudiantes. Ha habido varios estudiantes de la Universidad de Panamá involucrados, incluyendo a Carlos Vega, a Génesis Cruz, Jennifer Álvarez, todos alumnos de la profesora Nidia, y todos me han llegado muy bien preparados, así que le agradezco mucho a la profesora. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, nosotros en Indicasat siempre estamos a disposición de recibir estudiantes. Sin embargo, la situación ha cambiado un poco a causa de la pandemia y todavía la admisión está un poco restringida, pero pueden comunicarse si les interesa al correo de la doctora Maricín Pecchio, que es mpecchio con doble c, @indicasat.org.pa, y pueden estar enterándose con ella de cómo van avanzando los permisos para que en un futuro se puedan estar readmitiendo estudiantes en el instituto. Así que bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y si tienen alguna pregunta, la verdad. Sí, gracias a usted, doctor. Los chicos han estado tan interesados que tenían clases a las 9:45 y aquí están todos. Entonces, se nota que les ha gustado. Ahora sí, entramos entonces en el periodo de preguntas y respuestas de parte de los estudiantes o de los licenciados, que veo que por ahí también hay algunos ya graduados. ¿Preguntas, chicos? Escrita o que a veces le da miedo, parece que se le escuche la vocera. Bueno, yo sí tengo, mientras tanto, mientras ellos quizás se organizan, me llama la atención las técnicas de secuenciación. Me llama la atención desde el momento en que estábamos con la maestría en ciencias biológicas y la maestría en microbiología ambiental, el problema de la secuenciación. Sabemos que en Panamá existen varios aparatos de secuenciación, especialmente hablando del Gorgas, pero sigo viendo que prefieren, por ejemplo, y me dicen, no, es que sale más barato enviarlo hacia el exterior. Entonces, en base a esto, mi pregunta es, ¿por qué se prefiere hacer la secuenciación en el exterior en comparación con Panamá? Si es el tipo de secuenciación capilar lo que tenemos en Panamá o es, o es un tipo de secuenciación de nueva generación. Más que todo entender ese pedacito, ¿por qué en Panamá no, mientras que en otros países sí? Tiene Es que ver más, con costos, quizás. sí, es más una cuestión de rentabilidad, porque en Panamá existe, bueno, y también del tipo de plataforma que uno necesita. Por ejemplo, en el Smithsonian creo que solo tienen un MySeq, que es un Illumina, pero que da menos longitud y menos output de información que, por ejemplo, plataformas más grandes como un HiSeq o un NovaSeq. El Gorgas creo que tiene un HiSeq, pero uno creo que ellos sí lo tienen exclusivo para sus estudios de diagnóstico y de vigilancia epidemiológica. Y dos, lo que pasa es que para dar el servicio ahí hay un costo, el costo de la celda que les mostré que se llenaba para una corrida, no justifica mucho correr una celda incompleta. Y generalmente en Panamá, con los estudios que se están manejando, que potencialmente utilicen estas metodologías, no hay suficiente volumen para justificar un laboratorio que esté corriendo este servicio constantemente, que al grupo le beneficie, porque si solo hay un grupo que va a utilizar la celda, no hay nadie más, el laboratorio que ofrece el servicio igual eh, va a tener que lograr recuperar la inversión de esa celda con al que le está cobrando. Así que el precio va a ser súper elevado comparado con enviarla afuera, una compañía que recibe miles y miles de muestras diarias y que la muestra que uno le envía es solo una más de la que va a llenar la celda. Ujú. Entonces, Entonces, ustedes también utilizan ese sistema de envío sí, todo lo que hemos hecho nosotros lo hemos secuenciado afuera y ya el análisis informático lo hacemos acá. para Hay usar. un plan del instituto está en proceso de adquirir, porque quieren implementar un laboratorio de genómica
pero eso está con miras a dar servicio local, pero también que ya se han negociado unas colaboraciones internacionales que justificarían que haya suficiente volumen para que sea rentable. Porque el problema en Panamá es el volumen para que sea rentable. Y si los estudiantes de licenciatura en sus tesis, ellos desearían quizás enviar sus secuencias, ¿qué condiciones deben tener estas secuencias que van a enviar? No, enviar, no, pero enviar material para secuenciar o enviar Así es. secuencias ya para analizar. No, 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 no. Enviar material para secuenciar. Ah, no, eso, hacer una extracción de, si es ADN, una extracción de ADN de alta calidad, que salga con un nivel de absorbancia de 260-280 de 2, libre de contaminantes, y eso se envía. Si es ADN, se puede, nosotros enviamos a una compañía que está en Estados Unidos, o sea que el shipping por DHL no demora más de 2 días, y el ADN se puede mandar incluso a temperatura ambiente. En 2 días no se degrada. Si es RNA también, hacer una extracción de alta calidad, pero el RNA sí hay que mandarlo en hielo seco para que se mantenga el mayor tiempo posible cerca de -80. Ujú. Ese es el que sale más costoso, porque la cantidad de hielo seco que uno tiene que poner en el, en el container para que aguante, ese es como 10 o 15 libras, y creo que la libra está como a $5. Ya, Entonces, ya, entiendo. ujú. Finalmente, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, si ellos no tienen pregunta, yo simplemente voy a hacer la última, que es, la vacuna usted no la expresó en un modelo informático. ¿Qué posibilidad hay de que sea real o de lograr quizás alguna otra molécula o hacer una vacuna real que sea utilizable para prevenir esta enfermedad? No, por eso, como les mencioné, la primera fase es la bioinformática, Ujú. cuando ya se valida cuáles son las predicciones con mayor chance, de acuerdo a la predicción, se sintetizan. Pero todo pasa siempre por la prueba en el laboratorio. Pero Lo todavía que, no. lo que viene es una serie de pruebas en donde se extrae sangre de pacientes que hayan tenido leishmaniasis y se hayan curado, porque esos pacientes tienen ya células presentadoras de antígenos primadas. Y a esas células se cultivan en el laboratorio, se exponen a los péptidos que sinteticemos, y tenemos que ver si esos péptidos en células que ya habían estado primadas son capaces de activar la proliferación de linfocitos T. Si se activa la proliferación de linfocitos T, quiere decir que sí está habiendo una actividad, sí está habiendo la interacción con el MHC y está habiendo una inducción de respuesta inmune, que ya esa validación permitiría entonces pensar en ya pasar a un modelo animal con ratones humanizados que expresen MHC humano. El estado en que está eso, la pandemia retrasó todo, porque Sí. originalmente eso iba a empezar este año, a mediados, pero todos los trámites, porque los fondos para la parte experimental se obtuvieron a finales del año pasado, y este año eh, todo se retrasó porque los comités de ética se retrasaron porque priorizaron todo lo que tenía que ver con SARS-CoV-2. Ujú. Y bueno, la aprobación se obtuvo tarde, así que todo el proceso de adjudicación de los fondos todavía no ha terminado, así que este año no hemos podido empezar con nada experimental. El plan Ah, era empezar este año. vale, entiendo. Ujú. Bueno, muchas gracias, doctor Restrepo. Chicos, ¿alguna otra pregunta o comentario? Profe, disculpe, yo tengo una preguntita. Sí. Usted mencionó de que han encontrado variantes de principalmente de lo que es Leishmania. En ese sentido, de esas variantes que han encontrado, ¿ha afectado en cierta medida el tratamiento que se utiliza en estos momentos? Es decir, que hayan sido tantas las variantes que hayan encontrado que provoque que tengan que modificar en cierto modo el tratamiento. Hasta el momento no, porque se han encontrado variaciones en la secuencia, pero ninguna variación se ha podido asociar a resistencia. De hecho, prácticamente los aislados que hemos encontrado en campo
han resultado susceptibles en el laboratorio, lo que nos hace pensar que hay altas posibilidades de que en Panamá todavía no se hayan fijado variantes resistentes, sino que la mayoría de la falla terapéutica que se está observando es porque las personas no se adhieren al tratamiento el tiempo suficiente o con la dosis correcta para que se pueda eliminar el parásito del sistema. Pero hasta el momento, ninguna de las variantes ha sido asociada estrechamente con eso, que en verdad es una buena noticia, que no tengamos una variante que per se sea resistente, sea más virulenta, pero sí es una llamada de atención para optimizar lo que se está haciendo en el tratamiento. Bien. ¿Algún comentario extra? Bueno, sin más, cerramos la sesión agradeciendo especialmente al doctor Carlos Restrepo que nos está acompañando el día de hoy. Un agradecimiento de parte de nuestra Universidad de Panamá, de parte del Decanato de Ciencias, el Decanato de Ciencias que nos está representando y que nos ha apoyado en esta función, y agradecimiento de parte de los estudiantes y del curso de parasitología aplicada por compartir sus conocimientos, doctor Restrepo. A la orden, Entonces, mucho gusto. Nos vemos y hasta pronto, chicos. Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Doctor, le dejo el certificado inmediatamente por WhatsApp. ¿Le parece bien o se lo mando escaneado? Listo. Ya está aquí enseguida. Los chicos de verdad se quedaron. Yo les escribí, oye, ¿y ustedes no tienen clase? Y que no, todavía, espérese. Gracias, doctor, entonces. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.